Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios, perdón por esta interrupción momentánea, pero damos gracias a Dios porque podemos darle gloria a su nombre. Una vez más, hermanos, queremos decirle que hemos detenido tantito las reuniones presenciales por la misma necesidad de cuidar sus vidas. Pensaba y meditaba en aquel momento cuando Dios le dijo al pueblo que se quedara en su casa, cuando venía una situación muy difícil sobre Egipto, pero el pueblo tenía que hacer algo que Dios le mandó y tenía que quedarse en casa, poner una marca ahí en el dintel de la puerta, y así el espíritu de muerte pasaría. Yo creo que Dios nos ha dado la sabiduría para guardarnos, para cuidarnos, hermanos, y también para ser prudentes. Y esto es parte de lo que nosotros queremos hacer, cuidar de su vida. Estamos sanitizando el lugar, limpiándolo, para que de tal forma cuando nos volvamos a reunir, podamos hacerlo con toda la confianza, con toda la seguridad, hermanos, de que estamos en un lugar seguro y podemos alabar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Esta mañana quiero compartirles un tema acerca de lo que hemos venido hablando. Nosotros tenemos el proyecto de tener una reunión, hermanos, para personas nuevas, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, compañeros de trabajo, para alguien familiar que estamos invitando. Y hemos trabajado acerca de invitar, de trabajar por los que queremos que vengan e invitarlos. Y este es un tema, hermanos, que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta con aquella gente que llega a los pies de Cristo, con aquella gente que evangelizamos, con aquella gente que ayudamos a llegar al Señor Jesús. Porque nuestro trabajo no solamente a veces es compartirle, nuestro trabajo no solamente es acercarlos al Señor o ayudarlos a llegar a los pies del Señor, sino después servir como un modelo adecuado para expresarles lo que es la vivencia en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver un tema que se llama guía adecuada. Una guía adecuada es lo que hemos necesitado. En un mundo confuso, la guía adecuada siempre, hermanos, es indispensable para mantenernos firmes y para tener buen rumbo, o para tomar un buen rumbo o caminar por buen rumbo. Entonces, cuando hay una guía adecuada, hermanos, hay una obediencia desarrollada. O cuando hay una guía adecuada, seguramente no hay nada que nos desvíe de la dirección correcta. Entonces, una guía adecuada nos lleva a una obediencia en el Señor desarrollada. Y hoy vamos a ver ejemplos que nos van a ayudar a darnos cuenta cómo necesitamos una guía, hermanos, sabia, prudente, sensata, de experiencia, hermanos, que nos ayude a crecer en el Señor Jesucristo. La primera cosa que vamos a ver, hermanos, de este ejemplo es Felipe y el etíope. El etíope era una persona que venía cada año a las fiestas a Jerusalén. Quiere decir que era una persona que, hermanos, concurría a las fiestas, hermanos, e iba a la casa de Dios. Y encontramos la historia en Hechos capítulo 8, verso 35-36. Es interesante lo que les voy a decir. Dicen que el que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con personas correctas, yo creo que, hermanos, tendrá la actitud correcta, tendrá los pensamientos correctos, tendrá una idea correcta y tendrá pensamientos correctos en su vida, a pesar de los defectos que tenemos. Entonces la Biblia dice así: entonces Felipe, comenzando con sí mismo, dice el pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús a este etíope. ¿Por qué? Este hombre dice que iba en el camino, y cuando llegaron a un cierto lugar donde había agua, el eunuco le dijo a Felipe: miren, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces encontramos, hermanos, una gran historia. Encontramos un hombre que se encontraba predicando en una ciudad y
Dios lo llama para que se vaya a un camino que es solitario, porque sobre ese camino iba a pasar un hombre que venía del templo, pero no entendía muchas cosas o no lograba comprender muchas cosas, y necesitaba un hombre sensato, necesitaba un hombre con temor, necesitaba un hombre con comprensión en las escrituras que le enseñara y le ayudara a obedecer, hermanos, y a dar los pasos que debe de hacer un creyente en el Señor Jesucristo, o que debe de tener un hijo de Dios. Este hombre dice que no leía lo que entendía. Y a veces cuando tú no lees ciertas cosas, no entiendes ciertas cosas que lees, qué importante es tener las personas adecuadas que no inventan, que no imaginan, que no te dicen lo que creen o lo que piensan, sino te transmiten lo que ellos, hermanos, han experimentado y han aprendido acerca de la palabra de Dios. No hay nada nuevo, no hay que inventarle, solamente hay que precisar en la obediencia a la palabra de Dios, porque eso te hará desarrollarte y eso te hará obedecer los pasos que tú tienes que dar como una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero tú, hermano, tienes esa gran responsabilidad de ayudar a tu hermano. Si yo te hiciera una pregunta, hermanos, esta mañana, ¿cuánta gente se ha equivocado por tus consejos? ¿Cuánta gente ha tomado una mala decisión por tu mala orientación? ¿Cuánta gente no ha madurado porque le has aconsejado desde tus sentimientos, desde tus emociones, desde lo que tú piensas y crees que debe de ser lo correcto? ¿Cuántas veces Dios permite las cosas para que nosotros crezcamos? Escuché una palabra ayer que me hizo pensar. A veces hay que llegar, hermanos, hay que llegar dice que hay que llegar al fracaso total para poder comenzar. Y a veces esas circunstancias adversas nos enseñan que estamos equivocados, que no estamos poniendo la atención, que no estamos poniendo los pensamientos adecuados, que no estamos pensando correctamente, pero también que no estamos entendiendo lo que Dios nos quiere enseñar. Y las personas que nos rodean tienen que tener la capacidad de saber orientarnos en el camino de Dios. De esa manera creceremos, de esa manera vamos a madurar cada uno para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Este hombre, llamado el etíope, cuando entendió el mensaje que le expresó Felipe, hermanos, tocante al evangelio del Señor, no solamente se alegró, sino dio el siguiente paso, el bautismo en agua. ¿Sabes? Nosotros tenemos que obedecer. A veces sabemos personas que llevamos años en el Señor y no nos bautizamos. Tenemos diferentes excusas, pero el bautismo es un paso que damos en obediencia, en amor y en decisión de querer seguir al Señor todos los días de nuestra vida. Qué importante es que los que te enseñan puedan ayudarte a crecer en el Señor. De esa manera sabremos con más exactitud lo que la Biblia nos dice. Escucha, qué importante, hermanos, es que los que nos enseñan puedan ayudarnos a crecer. Los que nos aconsejan, los que nos orientan, nos puedan ayudar a crecer en el Señor, en la fe, en la confianza, en el creerle a Dios, en la firmeza de nuestra iglesia, de la casa donde Dios nos ha llevado, a la obediencia, al respeto y a los valores que la Biblia nos enseña, a la gratitud. Nos va a llevar a entender con más exactitud lo que la Biblia nos dice, no lo que nos tratan de decir, sino lo que la Biblia nos dice. A veces tenemos excusas muy simples por nuestros deseos o por nuestros pensamientos equivocados y nos salimos del principio de la palabra de Dios. Fíjate, hermano, ser obediente produce obediencia hacia Dios.
O sea, no solamente se trata de hablar de la obediencia, se trata de ser obediente hacia Dios. Y las personas nos tienen que ayudar a ser obediente hacia Dios. Te voy a decir una idea o un pensamiento que yo aprendí cuando me entregué a Cristo. Cuando yo me entregué a Cristo, la predicación era muy bíblica. No había tantos pensamientos, tanta idea, tanta filosofía, vamos a decir, a veces quizá ni tanta teología. Solamente había Biblia y Biblia. Y algo de lo que decían los pastores era que había que agradar a Dios. Y esa era la palabra más importante que existía en el tiempo, agradar a Dios. Y agradar a Dios significaba buscarle, orar, hermanos, purificarnos, tratar de estar más lejos del pecado, de esas equivocaciones que cometemos diarios en la vida. El que te decían que te debías de agradar a Dios, en ti había un pensamiento de no ofenderlo, de mantenerte firme, hermanos, de rechazar todo aquello que sabías que en un momento te había atado. Y tu deseo era agradar a Dios, era no fallarle a Dios. Y ese era un solo pensamiento que te cautivaba. Y era un deseo tan grande que a veces te compungías o te dolías porque no pudiste agradar a Dios en el día. Y llegaba la noche y le pedías perdón a Dios por tus errores, le pedías perdón a Dios por tus equivocaciones, le pedías perdón a Dios por no haber sido obediente a Él. Y ¿sabes qué importante es que las personas que nos enseñen nos ayuden y nos digan que lo más importante en la vida es agradar a Dios? Y de ahí viene un desarrollo de poder comprender la Escritura día con día y de ser obediente a Dios. Mira lo que dice la Biblia, porque la obediencia a Dios siempre tiene resultados buenos. Deuteronomio 5:29 dice: ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temer al Señor y a cumplir sus mandamientos. Ojalá que en tu vida, hermano, ojalá que tú puedas ayudar a aquel hermano o aquella hermana que está empezando en el Señor, o aquel hermano o hermana, y le puedas ayudar y le puedas decir: hermano, ojalá en tu corazón estés siempre dispuesto a temer a Dios y a cumplir sus palabras. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque si tú lo haces, traerá bien a tus hijos, te traerá bien a ti, harás que le vaya bien a todos. Fíjate qué interesante es notar que cuando nos enseñan la Biblia, nos enseñan que por obedecer a Dios, hermanos, la reacción de Dios hacia nosotros es que nos vaya bien. Fíjate qué interesante. Por eso la Escritura es la base de nuestra vida. La Escritura es la base de nuestro camino. La Escritura, hermanos, es nuestro guía para nuestro andar. Y entonces cuando tú lees esta palabra y cuando alguien te enseña sobre la Biblia, te vas a dar cuenta, hermanos, que el progreso y el éxito, hermanos, y el bien que tú requieres no se encuentra, hermanos, fuera de la Biblia, sino se encuentra dentro de la Biblia. Y la Biblia dice: para que te vaya bien a ti y a tus hijos, retén el temor de Dios en tu corazón y retén ese deseo de cumplir sus mandamientos. De verdad, de verdad, ayudemos a los nuevos a creer en Dios. Ayudemos a los nuevos a confiar en Dios. Ayudemos a los nuevos a permanecer firmes en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ya vimos el primer texto, que la obediencia produce que te vaya bien, que el que tú temas y el que tú, hermanos, obedezcas los mandamientos será que te vaya bien. Y mira, lo confirma Dios en Josué capítulo 1 verso 7. Cuando Josué está en un momento temeroso, en un momento desalentado, en un momento quizá inseguro, Dios le habla a Josué y le dice: Josué, solo te pido que tengas mucho valor y mucha firmeza para obedecer la palabra de Dios que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito
a donde quiera que vayas. O sea, solo te pido que tengas firmeza, que retengas la palabra, que guardes la palabra, que practiques la palabra. Solo así tendrás éxito y te irá bien en tu vida. El enseñarle a los nuevos que se apoyen en la Biblia, el enseñarle a los nuevos que su principio de vida debe de ser la Escritura, le estás guiando por un buen camino, que su sentido esté basado sobre la Biblia. Tú le ayudarás a tener éxito, le ayudarás a que le vaya bien en su vida. Yo te aseguro que muchos creyentes que basan su vida no en la doctrina de nuestra iglesia, no en el pensamiento del pastor, sino basan su vida en los mandamientos y los principios de la Biblia, les irá bien y tendrán éxito. Esto es enseñarle a la gente, hermanos, a que se dejen guiar por Dios. No es si te parece, no es si tú lo crees, es lo que dice la Biblia, no es lo que tú piensas. Yo una vez una persona me pidió un consejo y la persona tenía una decisión porque me compartía que Dios le había dicho que ella dejara todo en las manos de Dios, que Dios se iba a encargar de hacer justicia. En ese momento detuve yo mis palabras, porque yo le iba a hablar conforme a mis sentimientos y conforme a la justicia que yo creía que podía, hermanos, ella hacer. Pero cuando me compartió que Dios le había dicho, yo cerré mi boca, hermanos, y no abrí. Y a mí se me hacía injusto, se me hacía torpe o tonto la forma en que iba a actuar. Pero era Dios, de Dios venía el consejo a su vida. Al final, Dios le dio una gran victoria, Dios le dio una gran salida, Dios le dio, hermanos, una gran bendición, porque hizo las cosas conforme Dios le estaba dictando. Para mí era ilógico, pero para ella era la dirección de Dios. Por eso muchas veces el consejo debe de venir de Dios, debe de venir de la Escritura, debe de venir por la guía del Espíritu Santo. Quizá no nos guste, quizá no nos parezca, quizá no sea lo lógico, hermanos, pero es la dirección de Dios, y cuando tú sigues la dirección de Dios tendrás éxito, te irá bien. ¿No es lo que quieren todos en la vida? ¿No es lo que quieren todos en la vida? Entonces Dios le dijo, le habla por qué basar la vida en la Biblia. Mira lo que dice Proverbios 22:6, un texto muy conocido, y dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Sabes? Para criar niños más firmes necesitan personas que los sepan instruir. Para criar hijos más firmes necesitan padres que les sepan instruir, les sepan decir, les sepan, hermanos, enseñar, les sepan afirmar en su vida la palabra de Dios. Estoy seguro que en su camino va a ser muy difícil que se aparte, porque la palabra siempre lo va a redarguir y la palabra siempre lo va a hacer volver a Dios. Mira al hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se fue de casa, dice que malgastó, y dice que se fue y anduvo con gente muy mala y anduvo en los deleites. Pero dice que cuando llegó a un punto donde su vida estaba acabada, donde su vida estaba destruida, donde su vida no tenía ya razón de ser, en ese punto dice la Biblia que él recapacitó y volvió así en sí y dijo: he pecado contra Dios y contra mi padre. La palabra lo redarguye. La palabra, hermanos, lo quebrantó, y la palabra lo concientizó en su corazón. Por eso enseña la palabra a tus hijos, enseña y discipula con la palabra de Dios, con los principios de Dios. Y esa palabra lo mantendrá vivo, esa palabra lo mantendrá libre, esa palabra algún día lo hará volver a Dios, porque su palabra jamás volverá vacía. Por eso necesitamos buenos guías. Como hoy en día la posmodernidad
ha hecho que la iglesia se abra mucho y tenga menos esencia del temor o de los principios y valores de Dios, la seriedad de Dios en la iglesia. A veces la gente puede llamar que o somos muy anticuados, somos muy religiosos, pero no. La verdad es que Dios hizo nuevas criaturas y cambió lo de afuera y cambió lo de adentro. Y Dios transformó lo de adentro y lo de afuera lo transformó para la gloria de su nombre. Entonces, enseñemos bien para que sus pensamientos no se desvíen, para que sus pensamientos no empiecen a cuestionar los principios que Dios estableció. Para que no busquemos opciones porque queremos salidas y un cristianismo más conveniente a nuestro pensamiento. Qué tremendo es mirar la responsabilidad de ayudar a los demás a crecer en el Señor. Mira lo que dice Isaías 5:13. Por eso dice, por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre y la multitud morirá de sed. En una versión dice, mi pueblo será exiliado porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo, dice, por falta de discernimiento, por falta de sabiduría, mi pueblo perecerá. Muchas veces nosotros, al carecer de la precisión de Dios, tenemos hambre y comemos cualquier cosa. Y a veces agarramos cualquier pensamiento, cualquier idea, hermanos, y nos confunde. Entonces mi pueblo careció porque le faltó entender. Nosotros tenemos a la Biblia, más la Biblia. No tenemos otro libro para apoyarnos más la Biblia. Sí, tenemos diccionarios, tenemos, hermanos, comentarios, tenemos libros de teología, de muchas cosas. Pero son herramientas, hermanos, para lograr asimilar mejor el mensaje de la Biblia. Pero no tenemos otro pensamiento fuera de la Biblia. ¿Sabes? A veces la falta de entendimiento nos hace tomar cosas que no son acorde a la Biblia. No son acorde al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que volver, como decía Jeremías, a las sendas antiguas, al mensaje del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Me doy cuenta que hay una generación que está muriendo. Esta semana murió un pastor que tuve la dicha de trabajar con él cuando empezaba en el ministerio. Y partió con el Señor, y Dios bendiga la memoria del pastor Ezequiel Aguilar. Y ¿sabes? Aún recuerdo esa parte de ímpetu, de amor, de ganas, de deseo de servir al Señor, hermanos. ¿Sabes? Ese entender, hermanos, de Dios. Dios es grande, Dios es soberano, Dios es el alfa y el omega, Dios es el principio y el fin. Y tengo que decir como Pedro, fuera de las palabras del Señor no hay quien tenga palabras de vida eterna. No necesito algo para completarme en Cristo Jesús. Hoy en Cristo estoy completo. No necesito otra idea para sentirme completo en Cristo Jesús. No necesito otras cosas para sentirme, hermano, lleno. Estoy lleno porque el Espíritu de Dios ha venido a llenar nuestros corazones con su presencia, con la gloria del Dios Todopoderoso. Entiende algo. Cuando Pedro dijo, Señor, solo tú tienes palabras de vida, es porque era cierto. No había en otro lugar, no había en otra persona palabras de vida, sino solamente en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el agua de vida, y el que bebe de esta agua jamás volverá a tener sed, porque esta agua lo saciará. Esta agua le quitará la sed. Y entonces, por falta de entendimiento,
Estamos buscando cosas que muchas veces en lugar de llevarnos a crecer, nos estanca, nos confunde y nos desvía del camino de Dios. ¿Te acuerdas de aquella historia cuando aquel hombre sabio le decía a los que estaban persiguiendo a los hermanos, dice, déjenlos, no peleen con ellos, porque si es de Dios, esto perece. Si es de Dios, esto florece, perdón. Y si no es de Dios, esto perece. Pero yo creo, hermanos, que a veces tenemos que ser muy sabios en nuestras respuestas. Aquel momento difícil que vivía la iglesia era algo que Dios estaba permitiendo porque iba a hacer crecer, iba a desarrollar y iba a expandir el mensaje del evangelio. Cuando tú tienes circunstancias, a veces alguien debe de ayudarte a entender que de esa manera vas a fortalecerte, de esa manera vas tú, hermanos, a afirmarte, y de esa manera vas tú a llenarte de la grandeza y del poder de Dios, de la confianza, y vas a poder mantener una seguridad firme en el camino del Señor. Bienaventurados sois cuando son vituperados por causa de mi nombre. En el mundo tendréis aflicción, pero van a aprender a confiar, para que así como yo vencí, ustedes también venzan. Las circunstancias te enseñan a ser vencedores. Las circunstancias te enseñan a permanecer firme en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor dejó que Daniel estuviera en el foso de leones. Por eso el Señor dejó que Sadrach, Mesach y Abednego estuvieran en el horno de fuego. Por eso el Señor dejó que José viviera las experiencias tristes y dolorosas que vivió. Pero el final de estos tres personajes fue de éxito, y fue de victoria, y fue de bendición. Cuando tú dejas que el consejo y la instrucción de Dios te desarrolle, tú serás de bendición. Serás una persona firme, serás una persona seria y comprometida, y serás luz para los demás. Entiende la Escritura. No hay otra manera de madurar. A veces somos personas, hermanos, tan sensibles, tan volubles, tan inconstantes. Somos personas a veces hasta orgullosas, soberbias y altivos. Y de una u otra manera Dios quiere tocar nuestros corazones, quiere perfeccionar su obra en nuestras vidas, porque el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Por eso necesitamos hermanos con mucha responsabilidad que ayuden a los demás a crecer en Cristo Jesús. Una guía adecuada. Tú no puedes ser un guía, tú no puedes ser un guía ciego, porque si eres un guía ciego, entonces guiarás equivocadamente a los demás. Tú eres un hermano mayor. Un hermano mayor es responsable. Un hermano mayor tiene, hermanos, la obligación de cuidar, de proteger, aún de proveer, de cubrir las necesidades que hagan falta si no están los padres. Un hermano mayor es una cosa seria, hermanos. Fíjate qué tremendo. Un hermano mayor es una cosa seria. No es solamente de decir, pues yo soy mayor que tú y tengo más tiempo. No, es una cosa seria, es ejemplo. Ayudar a los hermanos a crecer, no a confundirse. Ayudar a los hermanos a creer, no a confundirlos. Mira lo que dice Proverbios 23, verso 12 y verso 26. Verso 12 y 26 dice de esa manera: aplica tu corazón a la disciplina y tu oído al conocimiento. Dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. Tú tienes que mantenerte, hermanos, en esa dirección de la voluntad de Dios para tu vida. En esa dirección que te mantendrá con los pies en la tierra. Y te irás aprendiendo y irás creciendo en Cristo Jesús. Por eso te decía lo del etíope. El etíope venía del templo, venía de las fiestas de Jerusalén y venía leyendo el profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. Tenía buen corazón, tenía buen deseo, tenía, hermanos, una actitud buena, pero le faltaba algo de entender.
Y entonces viene un buen hermano y lo ilustra y lo lleva a dar pasos de fe. ¿Cómo se fue el etíope? Feliz, y se fue contento. Un creyente que crece en el Señor vive feliz y contento. Hoy podríamos decir, mis hermanos, quizá algunos dirían, ¿por qué cerró el pastor la iglesia? Primero, porque había que detenernos después de un tiempo largo. Y como hermano mayor o como el pastor, tengo que cuidar la salud de ellos y tengo que cuidar, hermanos, la alegría y el gozo de las familias. Y también ser prudente, que necesitamos detenernos para limpiar y sanitizar el lugar, para tenerlo adecuado para la reunión de los hijos de Dios. Hay que usar la prudencia. ¿Sabes? A través de las noticias oímos desde el ámbito cristiano cuántas iglesias hoy han sido infectadas por personas, y 10, 15, 30. Nosotros quisimos hacer lo correcto. Ya estaremos de fiesta el 5 de septiembre con nuestros invitados y miraremos a los nuevos sentirse confiados, llegar a la iglesia y luego orar para que se entreguen a Cristo, y tendremos un gran día de fiesta y de celebración, dándole gloria al Señor Jesús. Ayudemos a la gente a creer y no a confundirse. Y ayudemos a la gente a crecer para que no se confunda. Y esto es, mira tus ojos por los caminos del Señor. Mira siempre a Dios. Como dice Colosenses, puesto los ojos en Jesús, nunca los bajes. Siempre manténlos en Él. Siempre manténlos en Él. A veces nosotros nos sentimos insatisfechos en la vida cristiana. Nos faltó alguien que nos enseñara de qué manera uno se puede sentir satisfecho en la iglesia. Haciendo las cosas con amor, haciendo las cosas con decisión. Nunca que nadie que cambie el pensamiento, que nadie te diga, es que tú mereces algo mejor. No, lo mejor siempre viene en los tiempos de Dios. Seguramente mereces lo mejor, pero todo viene en su tiempo. Y Dios pone los medios para que aquello que es mejor llegue a tu vida sin afectar tu vida. Porque cuántos quisieron hacer las cosas que creyeron y que otros le decían, pero afectaron su vida porque no fue en el tiempo de Dios. Tener un sentido espiritual más fuerte es lo que nos falta. Tener un sentido espiritual más fuerte es lo que nos falta. Esto me llamó mucho la atención de Aquila y Priscila. En Hechos 18, versículo 2, mira lo que dice. Allí Pablo se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila, que hacía, hermanos, un tiempo habían llegado ellos a ese lugar de parte de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma, y Pablo fue a verlos. ¿Sabes qué me maravilla? Es que Aquila y Priscila, hermanos, con la presencia del apóstol Pablo, o con la instrucción, con la enseñanza y con la guía de Pablo, hermanos, Pablo les ayudó a tener una fe más firme, les ayudó a tener una vida más cimentada. ¿Sabes qué necesitamos hacer tú y yo? Ayudar a nuestros hermanos a tener una fe más firme y una vida más cimentada. Ayudar a nuestros hermanos a tener una fe más firme y una vida más cimentada. Como dice la Biblia, la fe debe de ser una certeza hacia Dios. La fe debe de ser una confianza total y determinada hacia Dios. La fe debe de ser una decisión firme hacia Dios. Entonces, Pablo ayudó a Aquila y a Priscila a tener una vida, un sentido espiritual más firme, más sólido, de tal manera que no vagara, de tal manera que no intrigara. Si no, nos va a pasar lo de la serpiente con Eva, ¿no? La serpiente vino y turbó el pensamiento de Eva, y Eva empezó a dudar de lo que Dios les había mandado, porque Eva contestaba a la serpiente, es que Dios nos ha dicho. Dios le había dicho a Adán, Adán le había dicho a Eva, y ella decía, es que Dios nos ha dicho. Y la serpiente empezó a cuestionar las cosas de Dios en la vida de Eva. ¿Cuántas veces
ha venido el mal consejo a cuestionar la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuántas veces el enemigo ha venido a cuestionar los designios de Dios en tu vida? Y tú lo has dejado. A veces hay problemas. Yo tengo uno que te he compartido acerca de mi hija, que está enferma, pero la Biblia dice que todo coopera para bien, y yo no cuestiono a Dios. Es triste, a veces es doloroso, a veces puede ser desesperante, pero hermanos, dice que todo coopera para bien para los que aman a Dios. Alguien podría decirte, pero ¿por qué? Si usted sirve al Señor, si usted, vamos a decir, puede ser bueno, si usted ha hecho eso. No, no se trata de mí. Se trata de la voluntad de Dios. Se trata del propósito de Dios. Se trata de los planes de Dios. Porque los planes de Dios son mayores que los tuyos. Y Dios nunca tiene un plan equivocado. Y Dios nunca tiene un plan malo para ti. Todos los planes y los propósitos de Dios son para bien en tu vida. Pero ves, es que no lo entiendo. Hay muchas cosas que no entiendes. Como Pedro. A mí me asombra la vida de Pedro. Cómo creció a través de las palabras fuertes del Señor Jesús. Le dijo estorbo, le dijo Satanás, le dijo quítate porque eres tropiezo. Y sin embargo, hermano, después lo niega, pero en el día Pentecostés el Espíritu Santo lo toma. Y hermanos, se levanta con poder. A veces las cosas duras del Señor nos ayudan a ir desarrollando un carácter, a entenderme más fuerte, un sentido espiritual con más firmeza, con más sentido, que nos va perfeccionando a nosotros, nos va cambiando a nosotros. Por eso Aquila y Priscila tuvieron una fe más firme y más cimentada. Fíjate qué tremendo, más firme y más cimentada. Mira por qué. Dios te ayuda a tener una vida más sólida y más llena, que te lleva a ayudar a otros. Cuando tú tienes una vida más sólida y más llena, tú puedes ayudar a otros. Mira, Hechos 18, 25 al 28. Dice aquí que había sido instruido en el camino del Señor. Estamos hablando de un hombre llamado Apolos. Dice, con gran fervor, dice, hablaba y enseñaba con mayor exactitud acerca del Señor Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Dice el texto que sigue, el 26, fíjate, tremendo, dice que este hombre, hermanos, compartía acerca del Señor de una manera tan maravillosa, hermanos, que se asombraban. Pero me llama la atención que en el versículo 26, en el versículo 27, hermanos, va marcando una historia que nos lleva. Mira lo que dice el versículo 28. Fíjate lo que dice el versículo 28 del mismo libro. Hermanos, dice que de repente Aquila y Priscila le exponen el evangelio con mayor precisión del mensaje de Jesucristo a Apolos. Fíjate qué tremendo, le ponen, hermanos, con mayor precisión, y le ponen con mayor entendimiento el mensaje del Señor Jesucristo a Apolos. Y eso es tremendo, Por eso hay hermanos que necesitan, hermanos, que tú les puedas compartir con mayor precisión el evangelio de Cristo Jesús. Y dice en la Biblia, había sido instruido en el camino del Señor con gran fervor. Hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Ahí estaba Priscila y Aquila. Lo oyeron. Dice, luego lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. ¿A cuántos tú necesitas, hermanos, explicarle con mayor precisión el camino de Dios? Fíjate qué tremendo. Le explicaron con mayor precisión el camino de Dios.
Hay una necesidad hoy en día, explicar con mayor precisión el camino de Dios. ¿Por qué? Porque hoy, en los últimos días, habrá un pensamiento que dirán: aquí está el Cristo, aquí está el Cristo. Y tú tienes que tener una mayor precisión. A veces la gente nos dice cosas que a veces no nos ayudan a nuestra vida espiritual. La Biblia es total. Recuerdo una hermana que dice que escuchó uno de los mensajes que decía: sé fuerte y valiente. Ella tenía un conflicto y solamente escuchar que tenía que ser fuerte y valiente, salió, enfrentó un problema con firmeza, enfrentó un problema con valentía y lo solucionó. ¿Por qué? Porque la palabra te da el valor para enfrentar las cosas sin insultar, sin agraviar y sin pelear. La vida espiritual solamente tienes que pelearla con firmeza y con seriedad y con fe. El enemigo viene como un río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria en nosotros. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos, a quienes por la gracia habían creído en el Señor. Esto me llama mucho, hermanos, y me llena mucho de alegría. Por eso te decía, una vida sólida puede ayudar a otros. Una vida sólida puede ayudar a otros. Y otros necesitan una mejor explicación acerca del Evangelio, acerca del mensaje del Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas que creyeron en el Señor empezaron a cambiar de idea y de pensamiento porque otros le hicieron ver que no estaban en la verdad? Y la verdad es Jesús. Y Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Fíjate qué tremendo. Te he dicho muchas veces últimamente que había una palabra que tenía aquel filósofo y decía: buscamos la verdad en la verdad. Y no puede ser que los cristianos, teniendo la verdad, sigan buscando la verdad. Tienen la verdad, solamente conózcanla más. Solamente más ten entendimiento de esa verdad. Escudriña. Por eso Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ella encontrarán la vida eterna y en ella encontrarán la razón de mí. Ayudemos a los hermanos a ser maduros, que tu vida sea sólida y ayudará a otros a ser firmes. La firmeza te va a mantener firme ante los retos de la vida. Escucha esto: la firmeza te va a mantener firme ante los retos de la vida. ¿Sí? La firmeza no se habla, la firmeza se demuestra. La pandemia ha sido difícil, las situaciones económicas han sido difíciles, las cuestiones laborales han sido difíciles, las necesidades han sido muchas, pero el Señor ha suplido todas nuestras necesidades, porque de las abundantes riquezas en Cristo Dios ha suplido. Mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos dicen amén? Porque así ha sido. Porque así ha sido. Es tremendo que alguien más maduro te enseñe, ¿eh? Es tremendo. Necesitamos gente madura para ayudar a los hermanos. Necesitamos gente con entendimiento en las Escrituras y en el temor de Dios para, hermanos, corregir a lo que se están equivocando. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan otra vez a un yugo de esclavitud. Qué difícil es que mantenerte en la libertad con que fuiste libertado. ¿Por qué otra vez atarte a los yugos, a costumbres, tradiciones, principios fuera de la Biblia? Mantente en la libertad con que Cristo te hizo libre. Hermanos,
volvamos a ser libres. Me llama la atención de Bernabé. Hechos 15:39. Mira lo que dice Hechos 15:39. Dice la Biblia: se produjo entre Pablo y Bernabé un conflicto tan serio que terminaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, y Pablo tomó otro rumbo. Y pareciese que esta contienda iba a causar una disensión y una amargura. A veces la gente que no madura es inmadura, por lógico, ¿verdad? Y la gente que es inmadura es mucha gente sentida, es mucha gente con amarguras. Y por eso es que en las últimas épocas encontramos demasiadas personas amargadas en el camino, amargadas, sentidas, dolidas. Nunca lograron la fortaleza en el Señor, nunca lograron la fuerza, nunca lograron entender en su vida, hermanos, que tuvieran cuidado, hermanos, porque el enemigo y las circunstancias iban a amargar su ser. Dice Hebreos: tengan cuidado que ninguna raíz de amargura brote, porque si brota, entonces puede amargar a muchos, o dañar a muchos, o perjudicar a muchos. Bernabé tuvo el cuidado de que eso no pasara en la vida de Juan Marcos. Un hermano, buen guía, nunca va a amargar la vida de los demás, y nunca le va a decir cosas que saben que le van a dañar a su vida. Yo tengo una idea. ¿Se acuerdan aquel pensamiento que dicen: te voy a decir para que no estés como los gatos que nacen, dicen que nacen ciegos, o sea, nacen sin ver? Yo te voy a decir para que no estés ciego y sepas. Yo siempre digo: deja que mi experiencia me llegue solo. Deja que las circunstancias que son adversas me lleguen en su tiempo, porque cuando lleguen en su tiempo, yo ya estaré más fuerte, yo ya estaré con más entendimiento, y yo estaré más maduro, y entonces yo estaré firme para ir sobre las circunstancias en el nombre del Señor. No me ayudes a madurar, deja que Dios me madure. Tú solamente ora por mí, ayúdame a mí. Porque la gente que no tiene firmeza y la gente que no es un hermano responsable va a perjudicar la vida de los niños, va a perjudicar la vida de los nuevos. Mira 2 Timoteo 4:11. Qué tremenda esta escritura. 4:11, mira lo que dice la escritura. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Imagínate Juan Marcos que hubiera dicho: ahora sí me necesita el apóstol Pablo, ahora sí soy útil, ahora sí soy necesario. Pero Juan Marcos, siendo instruido por un hombre llamado Bernabé, siendo, hermanos, discipulado y siendo formado por un hombre sano, un hombre firme, le dijo a Bernabé: es tiempo de ir y que aquel hombre vea la obra de Dios en tu vida, que aquel hombre vea lo que Dios está haciendo en tu vida. Sabes, el mundo tiene que ver lo que Dios hace en nuestra vida. Tu familia tiene que ver lo que Dios hace en tu vida. Tus vecinos tienen que ver lo que Dios hace en tu vida. Hermanos, el mundo tiene que ver lo que Dios hace en tu vida. El enemigo ve lo que Dios hace en tu vida. Si no, pregúntale a Job. Dice cuando el enemigo vino con Dios, le dijo: Job te ama por interesado, Job te ama porque le ha rodeado de bienes. O sea, se fijaba en la vida de Job. Y entonces le dijo: yo, permíteme que turbe tantito la vida de Job y vas a ver que te maldice. Y Dios le dijo: Job me ama con todo el corazón. Y vino el enemigo y agobió la vida de Job. Vino Dios y le mostró al enemigo que aunque él le recogiera lo que le había dado, Job iba a bendecir al Señor. Cuando una persona te ayuda a crecer, tú vas a decir: bendito sea Jehová. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito siempre. Cuando alguien te enseña a crecer en el Señor, tú vas a decir: vine, desnudo volveré a Dios. Pero hermanos, bendito sea Jehová sobre todas las cosas. Alabado sea su nombre, exaltado sea su nombre. Porque los bienes materiales van y vienen, y Dios te los puede regresar al doble.
Porque lo que roba la oruga, el saltón y el revoltón, Dios te los puede regresar. Te lo quiere regresar, te lo va a regresar. Cuando tú creces que alguien te enseña en el Señor, maduras. Dios nos puso para hacer bendición. Voy a terminar con este pensamiento. ¿Inspiras a seguir o desanimas para seguir al Señor? Fíjate, ¿inspiras para seguir al Señor o desanimas para seguir al Señor? ¿Qué clase de creyente eres? ¿Aquellos que inspiras para seguir al Señor o desanimas para seguir al Señor? El domingo unos hermanos que van a la misión a Tizayuca se quedaron a la mitad del camino y llegaron como a las 12 de regreso. Se les descompuso la bomba. Pero me impactó que una de las personas que va no es una persona convertida ni temerosa, es una persona dispuesta a ayudar y a servir en la obra, pero no es un creyente convertido. Pero dice que le impactó la vida del hermano que iba a compartir, la vida del pastor que iba. Ahí se quedó con él, ahí se mantuvo, le ayudó y nunca le dejó. Y dijo, eso me impactó, pastor. Y yo hoy te digo, ¿tu vida inspira a seguir y conocer al Señor o tu vida desanima para seguir al Señor? Porque muchos de nosotros fuimos inspirados por la vida de otros a glorificar al Dios Todopoderoso, a servirle al gran yo soy, a entregarnos a Dios con todo nuestro corazón, a amarle con pasión, a agradarle a Él, a exaltarle a Él. ¿Qué clase de hermano mayor eres? ¿Qué clase de creyente eres a través de los años? No te digo que seas un hermano perfecto. Sé que tienes defectos como yo. Pero aprende algo. Cuando un creyente quiere agradar a Dios, inspira para seguir a Jesús. 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 Eso es hoy. Estamos ante un trabajo evangelístico de invitar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros conocidos, que tú les inspires a venir. Estamos orando por ellos, pidiendo que cada nombre que fue escrito en esta cartulina que pusimos como reto, estamos orando que Dios los toque y Dios los traiga. Estamos esperando que al sembrar el Señor haga florecer la semilla. Estamos creyendo que el 5 de septiembre vamos a tener una fiesta gloriosa en el Señor Jesucristo. Ese día vamos a tener un día de celebración. Y estamos preparando todo, la iglesia, el material, los muchachos preparando todo lo demás. Vamos a tener una gran fiesta y vamos a servir de inspiración para la gloria de Dios. Hermano, que Dios te bendiga. Déjame orar. Señor, te pido que cada uno de nosotros que ya conocemos sea una persona de inspiración, que inspire a otros a seguirte, Señor. Que no sea una persona que desanima y desalienta a otros en el camino, sino que seamos personas sabias, Dios mío, que saben expresar y dar a entender el plan de Dios en la vida de otros, el propósito de Dios en la vida de otros. Ayúdanos a ser personas responsables, hermanos mayores responsables a la vida de los demás, Señor. Ayúdanos a todos a ser luz y no oscuridad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios mío, vivifica nuestra vida cada día con la obra del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, te pedimos que tú nos apoyes. Hermano, sabemos que amas la obra del Señor.
te hemos puesto y te van a poner donde puedes depositar, hermanos, tu ofrenda o tu diezmo. Hermano, cree que Dios te regresará al 100 por 1, que Dios ama al dador alegre y que Dios, hermano, derramará bendiciones hasta sobre y abundar sobre tu vida. La obediencia siempre trae bendición. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7, al 10 para las 7. Nos vemos el próximo domingo al 10 para las 9. Vamos a estar en un tiempo de bendición, hermano. Mientras, seguimos sanitizando este lugar para que tú te sientas en el lugar más seguro y más cómodo. Que Dios te bendiga. Bye.